Para la hora clave de la W estamos conectados con la doctora Ruth Caldas, quien es coordinadora zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por recibirnos a través de la vía telemática, doctora Caldas. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. A través de la señal de W, siempre un gusto poder saludar. Doctora, quisiéramos conocer un poquito sobre el trabajo que después de varios días de la última conversación que mantuvimos se sigue desplegando desde el MIES. ¿Aún hay esa capacidad de respuesta que la ciudadanía requiere? Hemos escuchado comentarios de que probablemente ya no existen los kits alimenticios. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el MIES? Bueno, estamos todavía con el centro de acopio en vigencia. Esta semana recibimos ya algunos kits. La tarde de ayer, por ejemplo, fue un momento eh, en el que pudimos verificar la llegada de cerca de 4.000 kits alimenticios, de estos provenientes de la empresa privada. Hay que aclararlo, ser muy contundentes. Los kits no han sido adquiridos por el Ministerio de Inclusión Económica Social en el caso de la zona 6, han sido todos producto de la campaña Dar una mano, que ha meritado que las empresas privadas y los ciudadanos que han podido solidarizarse con esta situación puedan adquirir los kits en la empresa privada, y nosotros lo que hemos sido es un canal, un puente para poder, con el acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano, retirar estos alimentos y finalmente trasladarlos hacia las zonas donde ha sido necesario. Asimismo, es importante que podamos comentarles que en estos últimos días y semanas hemos podido firmar varios convenios interinstitucionales de concurrencia. Esto implica que los gobiernos autónomos descentralizados de toda la zona, Soy Cañar Morona, tanto en su calidad de gobiernos parroquiales como cantonales, es decir, los municipios, pueden, y en función de este convenio, adquirir kits alimenticios para atender a la población vulnerable. Inclusive algunos gobiernos parroquiales que de manera normal venían cubriendo la alimentación para programas de niños y de adultos mayores, han implicado un esfuerzo muy grande para poder cubrir este rubro y los recursos trasladarlos hacia la compra de kits, de tal suerte que con eso hemos podido cubrir territorios más distantes. Quizás la necesidad más aguda en estos últimos días se ha marcado en la zona de Morona Santiago, donde tuvimos penosamente inundaciones, a la par que también vivimos la pandemia, Ujú. y allí tuvimos inclusive penosamente pérdida de vidas humanas. Así es que en estas zonas donde hemos estado concentrados en los últimos días, visitamos algunas zonas distantes, allí pudimos contactar con dirigentes y lamentablemente contrastar la información que ya teníamos con la realidad que implica que han perdido no solo las valiosas vidas de niños, sino también en seres, algunos artículos del hogar, inclusive animales y sembríos que eran parte de la subsistencia de estas familias. Allí vamos a volverlas a visitar en el transcurso de estas dos siguientes semanas, ya con una línea popular y solidaria. Con este instituto vamos a marcar una planificación que nos permita acceder a algún financiamiento para que estas familias puedan recuperar al menos ahora lo que perdieron en cuanto a sembríos y animales. Esa es la programación que tenemos. Y en cuanto a la recuperación ya de actividades, sigue suspendida la atención de niños en centros de desarrollo infantil, lo propio los espacios activos para adultos mayores, lo que en esta semana se va a reactivar ya, a propósito de que luego de que se declarara que para el sector público sí aplicara el periodo del 24 de mayo, este día, martes 26, precisamente es el momento en el que vamos a reiniciar ya con parte de la capacidad operativa de la zona 6. Esto implicará, por ejemplo, que el área de adopciones retoma actividades, que con todas las medidas de precaución vamos a poder hacer visitas en algunos espacios y con eso también darle fluidez a ciertos trámites que por su sensibilidad no pueden seguir esperando ya más tiempo. Doctora Caldas, es importante quizás aclarar, usted decía momentos atrás que depende en gran medida del apoyo de la empresa privada. ¿Es que acaso el MIES no está recibiendo el apoyo de los fondos públicos, de los fondos de gobierno? ¿Qué está sucediendo en ese aspecto? Que tenemos que ser, inclusive la acreditación de fondos para cooperantes que particularmente vienen trabajando con normalidad 24/7 a propósito de la emergencia con grupos de adultos mayores, por ejemplo, en los asilos o en los albergues. No ha sido posible realizar esta transferencia, no por ningún trámite que haya quedado pendiente de parte del MIES, sino particularmente porque no ha habido la disponibilidad presupuestaria para hacerlo. Esto implica entonces también que, en cola con lo que sucede con las necesidades que hemos ido detectando,
no ha sido posible tampoco receptar una asignación para temas tan sensibles como el manejo de albergues. Por ejemplo, en el caso de la provincia de La Suay, por ahora el único que se ha determinado en cuanto a su apertura y funcionamiento es el que está con sede en Cuenca. Ya se han tratado algunos casos de cantones como Gualaceo y Paute, para señalar un ejemplo, y esto se ha mantenido gracias a la empresa privada. No hemos recibido ninguna asignación desde el momento en el que aperturamos el primer albergue hasta la fecha. Han pasado ya algunas semanas porque iniciamos el 24 de marzo. Son cerca de 100 personas las que han ido rotando, es decir, ingresan por casos de violencia intrafamiliar, por vulneración de derechos, porque son personas que están en tránsito, porque vinieron a la ciudad en busca de atención médica y requerían quedarse algunos días para cumplir con su tratamiento y luego regresar a su punto de origen. Son diferentes razones, pero en total 100 personas han transitado por este albergue que no ha tenido de por medio ninguna asignación presupuestaria. La alimentación, el sustento, el cuidado, inclusive el traslado ha sido producto de gestión que la hemos podido realizar desde esta zona. Esperamos que ya con esta reanudación de actividades que a propósito de varias ciudades ha iniciado en esta última semana, pueda también ya haber una reinyección económica a nivel nacional que nos permita contar con nuevos fondos y cubrir realmente una gran cantidad de casos que en estos días nos hemos ido detectando. Primero, porque hay grupos que tradicionalmente ya demandaban la asistencia del Estado a través del MIES y estos fueron los primeros atendidos, pero luego con el paso de los días hay nuevos segmentos de la población. Voy a permitirme señalar uno como ejemplo: los artesanos, por ejemplo, que nunca habían solicitado ningún tipo de asistencia o de bonificación estatal. Ahora, al limitarse sus actividades, realmente tienen esta marcada necesidad de pedir apoyo. Hablamos del caso de pirotécnicos, por ejemplo, de la provincia de La Suay, que ya han presentado esta alerta para que podamos tener algún tipo de apoyo. Esto lo vamos a hacer a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria, que nos permitan, con plazos convenientes, con tasas módicas, poder hacer que los propios ciudadanos puedan autovalerse y empezar a generar nuevamente recursos. Lo propio en el caso del país, insistimos, esperamos que podamos cubrir las necesidades más emergentes. Lo que hemos de tomar como una prioridad también a propósito ya de ir retomando las actividades es que pueda activarse el servicio de protección especial de la zona 6 para que en base a ciertas visitas y el levantamiento de cierta información puedan irse configurando casos que eventualmente deban ser ingresados al registro social, porque a propósito de la emergencia y de la visita a determinados hogares y sectores, lamentablemente hemos constatado gran cantidad de casos en donde no hay opciones de subsistencia o de autosubsistencia, y Claro. por lo tanto en esos casos nos vamos a concentrar en el transcurso ya de los siguientes días. Doctora, finalmente, ¿qué estaría sucediendo con el apoyo que el MIES tiene que dar al Hogar Cristo Rey? En días pasados se dieron incluso manifestaciones y se dejó conocer a los medios de comunicación que la deuda estaría ya llegando, bordeando los $850,000 más menos. Es un valor importante y al mismo tiempo, pues de lo que hemos conocido, la situación se vuelve apremiante para ellos. ¿Qué sucederá con este centro de acogida en particular? Bueno, desde enero de este año se ha venido tramitando. Lo que hemos visto es que en el curso normal de las actividades que lleva adelante el MIES con sus cooperantes, generalmente es en el primer trimestre donde inicia el trámite, se configura, se consolida y se da el pago, penosamente por varias actividades que dependen ya inclusive de algunas áreas que están en teletrabajo y que no han fluido de manera totalmente regular como nos habría gustado, pese a que los funcionarios han estado pendientes de absolutamente todos los casos. Fue posible hasta inicios de la semana siguiente que tengamos, la semana anterior, que tengamos todos los trámites ya listos para que el hogar pueda cobrar los recursos. De ahí en más, este momento tenemos inclusive un CUR, que es una especie de certificado que se envía desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social hacia el Ministerio de Finanzas, determinando que hay todos los requisitos para que se pueda pagar. La previsión que nosotros tenemos es que hasta este día miércoles podamos ya cubrir con ese valor, no solamente porque hay una gran necesidad de pago de sueldos que están pendientes, sino porque no queremos que por absolutamente nada corramos el riesgo de suspender el servicio con adultos mayores que han estado muy bien cuidados, y hay que decirlo, a propósito de la pandemia en estas últimas semanas. Tiene toda la razón. Ojalá que se pueda resolver cuanto antes y sobre todo brindar ayuda a este grupo vulnerable que está requiriendo del apoyo del MIES con urgencia. Hemos conversado con la doctora Ruth Caldas, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Le agradecemos muchísimo el habernos regalado de su tiempo y el haber expresado y compartido el trabajo que ustedes están llevando a cabo en estos micrófonos. Muchas gracias. Una buena jornada para ustedes. Igualmente.